Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5. Voy a leer las dos versiones. Primero leo de la Reina Valera y luego leo de la Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor, Apocalipsis 14. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Amén. Amén. Después leemos entonces, y dice así la Biblia de las Américas: miré, y aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino los 144,000 que habían sido rescatados de la tierra. Estos son los que no se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Apocalipsis 14. Seguimos disfrutando de esta maravillosa carta. Esta carta que el Señor le ha dado a su siervo Juan para la edificación de las 7 iglesias en Asia Menor. Las 7 iglesias del primer siglo y para la iglesia de Cristo en todas las edades, en todas las épocas. La iglesia perseguida entonces del capítulo 13 es la iglesia triunfante del capítulo 14. La totalidad de los creyentes de todas las épocas están representadas aquí en este grupo de 144,000, es decir, toda la iglesia desde Adán hasta el último que ha de creer antes de que Cristo venga. La identidad de estos 144,000, es decir, la iglesia completa de Cristo, es revelada como aquellos que tienen el nombre de Cristo y de Dios escritos en la frente. Por eso sabemos que es la iglesia de Cristo de la que está hablando este número. No es 144,000 de los testigos de Jehová, de los falsos testigos de Jehová, como les digo yo. Estos 144,000 no se contaminaron con mujeres, es decir, no fornicaron, no cometieron adulterio espiritual, no se fueron tras dioses falsos, siguen al Cordero por donde quiera que va, fueron redimidos como primicias para Dios y para el Cordero, son sin mancha delante del trono de Dios, y ahí está la iglesia de Cristo madura, lista para ser cosechada. Está en su punto de madurez total. La cosecha ha llegado. La iglesia de Cristo está lista. Pero, ¿qué significa esto para el mundo? ¿Qué significa la madurez de la iglesia a su punto máximo donde es cosechada? Para el mundo significa el juicio final. Así como la iglesia maduró en su peregrinaje, así como la iglesia se prepara para la gran cosecha,
la resurrección de los justos, así el mundo maduró en su pecado. Así el mundo dio la medida, listos para ser cosechados también, o para cosechar de parte de Dios ira y juicio, castigo, el castigo prometido a los que no obedecieron. Es decir, y están listos lo que llamamos nosotros la resurrección de los impíos. En 2 de Tesalonicenses 6, del 1 al 10, dice, porque es justo, porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llamas de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Y ahí está otra vez, haciendo una división entre los que han creído, entre los que no han creído. A estos castigo, a estos vida eterna, a estos retribución en llama de fuego, a estos alabanza y adoración, admirado. Es decir, sabemos que somos hijos de Dios, pero en aquel día sabremos o seremos semejantes a Él porque le veremos cara a cara. Dice el apóstol Juan, después miré y he aquí el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión. Aquí todavía podemos escuchar las palabras del Salmo 2, ¿cierto? ¿Qué es este monte de Sión? Dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y más adelante, el autor de Hebreos también nos ayuda a identificar este monte, que es el monte de Sión. Dice Hebreos 12, 22 al 23. Vosotros, es decir, haciendo un contraste entre el monte Sinaí y el monte de Sión, ustedes no se han acercado a aquel monte que temblaba, que caían truenos, que la gente se alejó asustada. Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión, y luego allí da la descripción de este monte. La ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general, a la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Qué es Sión? Es la iglesia, es el cielo, es el Padre, es Cristo, es la eternidad gloriosa, donde los hijos de Dios vivirán por fin una eternidad sin volver a pecar. El Cordero de Dios está parado sobre el monte de Sión. Él gobierna. ¿Recuerdan ustedes? El dragón, la bestia que sube del mar, está parada allí en la arena del mar. Pero el Señor tiene sus pies en un monte fuerte, poderoso, fundamento firme. Este es el monte que no se mueve. Este es el monte que permanece para siempre. Así son todos los que han confiado. Así son todos los que confían en el Señor. Como el monte de Sión que permanece para siempre, fuerte, eterno, así son los que confían en el Señor. Salmo 125:1. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Gloriosa verdad.
Una verdad maravillosa que nos anima. Aunque el dragón luchó contra la descendencia de la mujer con gran furia, no pudo destruir su fe, no pudo destruir la fe de ni uno solo de ellos. Ni uno solo de los escogidos fueron arrastrados en una apostasía por el poder del dragón. No logró contaminarlos, no logró que fornicaran contra Dios con religiones falsas, con creencias falsas. Ni la amenaza de la bestia que sube del mar no pudo hacerlos blasfemar. Prefirieron perder la vida y morir antes que negar a su Salvador. Ni el engaño de la bestia que sube de la tierra los hizo errar del camino de la verdad. El Señor los preservó. Dice Salmo 125:2, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así el Señor está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. El Señor Jesucristo prometió así: he aquí, estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Había 144,000 abajo del altar clamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? No vengará nuestra sangre de los moradores de la tierra. Y cuando allá se pase lista, habrá 144,000 también adorando, alabando al Cordero y a Dios, sin mancha, sin pecado y sin poder pecar otra vez. Aquellos que el Señor vino a buscar, de aquellos que el Señor vino a buscar, no se perdió ni uno solo. 144,000 abajo del altar, 144,000 adorando cuando el Señor regrese. El día de la gran cosecha ha llegado. Mateo 13:24-30 dice que el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó, produjo grano. Entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Pero le dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero al trigo recogerlo en mi granero. El día de la cosecha llegado, responderás feliz a tu nombre cuando allá se pase lista en el día de la gran cosecha. Hoy, como todos los días del Señor, escuchará su llamado. Escucharemos del juicio de Dios, escucharemos del llamado de Dios misericordioso, llamándonos otra vez a venir a Cristo. Escucharás del arrepentimiento, escucharás de la salvación, escucharás de la vida eterna y escucharás del castigo eterno. Quiera el Señor que tú que no has creído, pero que has escuchado el Evangelio una y otra vez, hoy sea ese día en el que te rindas a Él. Y quiera el Señor que tú, que conoces la salvación, que has sido rescatado, pero que sufres por tu pecado, hoy agarres fuerzas, celebres y disfrutes las promesas del nuevo pacto. Él que comenzó en vosotros la buena obra, Él la terminará. Ezequiel 36:25, y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. El Señor nos separó del mundo. El Señor nos separó de la idolatría, que es prostitución espiritual. Nos separó de la contaminación religiosa para seguirlo a Él, a donde quiera que Él va. Sus caminos son caminos de verdad. Nos redimió de entre los hombres como primicias, como el primer fruto para Dios y para el Cordero. Y nos presentará santos
y sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces así, veamos esta porción de la escritura bajo estos tres subtítulos. Vemos el capítulo 13, la persecución de la iglesia, donde el dragón los vence o aparentemente los vence a los creyentes. Vemos el capítulo 14, la iglesia triunfante. El dragón no pudo ni contra Cristo ni contra la iglesia. El Cordero y su congregación. Después miré el versículo 1. Y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. El Cordero y su cántico, versículos 2 y 3. El Cordero y su cosecha, versículos 4 y 5. Entonces veamos así, bajo el primer subtítulo, el Cordero y su congregación. Aquellos que el Padre le dio, aquellos que el Hijo vino a buscar, aquellos que el Espíritu Santo transforma por medio de la palabra, son los que él vino a reconciliar con Dios. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Este grupo completo que vino Cristo a buscar, no se perdió uno solo. ¿Cuántos había abajo del altar? 144,000. ¿Cuántos están ahora adorando? 144,000. Ni uno solo de ellos se perdió. Y quizás de nuestra confesión de doctrinas bíblicas, la que más se nos reprocha o por la que más se nos ataca es la que llamamos redención limitada. ¿Qué significa o qué queremos decir con redención limitada? Queremos decir que Cristo cargó sobre sí el pecado de su pueblo y no el pecado de cada persona que ha vivido en este mundo. Cristo vino a rescatar a su pueblo. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Simplemente queremos decir que Cristo no padeció en vano. Es decir, él fue a la cruz y pagó un precio específico por un pueblo específico, por un grupo de personas específicas. Estos que el Señor vino a rescatar, de estos no se perdió uno solo. Veamos entonces algunas implicaciones de esta doctrina. Si usted abre sus Biblias conmigo en Isaías 53:11, uno de mis versículos favoritos, del cual escribió John Owen, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. Isaías 53:11, hablando del sacrificio de Cristo. El Señor, a Dios el Padre, le plació tomar mi pecado y ponerlo sobre Cristo. Y cuando Él da su vida en la cruz del Calvario, dice ahí Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, no a todos, a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Está hablando de un grupo específico. Verá la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Lo que podemos decir es que si uno solo de aquellos que él vino a buscar se pierde, entonces más que satisfacción sería frustración. Pero todos aquellos que él vino a buscar, cada uno de ellos será salvo. Y Juan 19, 28 al 30, cuando Cristo está en la cruz y clama, consumado es,
inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Es decir, terminado, completo, un pago total, no hay más nada que hacer, está terminado, consumado, completo. Isaías profetiza sobre la muerte de Cristo y lo que cumplirá, lo que logrará la muerte de Cristo en la cruz. Y Juan escribe el cumplimiento de esa profecía. Pensemos entonces en la implicación de la redención universal, que sería lo contrario a redención limitada. Es decir, bueno, al último, por ejemplo, en México, lo que la gente tiene que hacer para ir al cielo, y me imagino que en Chile también, lo único que tienes que hacer para ir al cielo es morirte. Todo el que se muere, Dios lo tenga en su santa gloria y que descansa en paz. No hay ninguno que se pierde. ¿Cierto? Pensemos en esto, que si el Señor Jesucristo cargó sobre sí el pecado de cada uno de los que han vivido, sean cristianos o no, y en el juicio final los entrega al infierno para ser castigados por un pecado que Él pagó en la cruz, entonces sería algo injusto, porque estaría cobrando una deuda que ya había sido saldada. Consumado es. El pago completo del pecado de su pueblo fue hecho en la cruz de Cristo. No hay en el infierno ni uno solo por el cual Cristo haya cargado su pecado en la cruz. No hay purgatorio, no hay lugar donde tú puedas arrepentirte después de morir. Cierra los ojos aquí, los abres inmediatamente allá y allí mismo te darás cuenta que en Cristo había salvación. R.C. Sproul lo dijo de esta manera: Dios hizo más que solo hacer posible que ocurriera la salvación. Él hizo la salvación cierta, segura. Y él dice, la explicación o la única explicación que podemos dar por estar incluidos en el reino de Dios es que somos aquellos que el Padre le da al Hijo para que vaya a rescatarlos y pague por el pecado de ellos, y al ver la aflicción de su alma, quede satisfecho. Si la Escritura es verdadera, si es cierto lo que la Escritura declara en cuanto al estado del hombre sin Cristo, es decir, muertos en delitos y pecados, y ninguno puede, no tiene la capacidad de venir a mí a menos que el Padre que me envió lo trajere. La única manera de ser rescatados es que escuches el Evangelio y Dios quebrante tu corazón y abra tus ojos a la verdad maravillosa de tu necesidad urgente de arrepentirte, y que Él mismo toma la iniciativa y quiebre tu corazón y abra tus ojos, y Él mismo te preserve durante toda tu peregrinación hasta el día de tu muerte. Si me preguntas, pastor, ¿cómo puedo yo saber que soy de los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo? Y yo te voy a decir sin ningún titubeo, con toda seguridad, arrepiéntete y cree en el Evangelio y serás hecho hijo de Dios. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. En segundo lugar, meditemos en esto de reconciliación, aunque podríamos hablar de muchas de la expiación, de la adopción, de la justificación. Pero veamos esto para aumentar un poquito nuestro entendimiento en cuanto a el perdón y la salvación de nuestros pecados. ¿Cómo es que entonces se da, o cómo es que yo puedo creer en Jesucristo? Es decir, hay enemistad entre Dios y el hombre. Aquellos, dice, de los que están junto al Cordero,
se dice de ellos que tiene el nombre de su padre, de él y de su padre, escrito en la frente. Es decir, fueron rescatados de entre los enemigos. No es que nacieron salvos. Nadie nace salvo. Fueron reconciliados con Dios por medio de su Hijo. Todos nacimos en la familia de Adán, enemigos de Dios en nuestras mentes. Los que están con el Cordero fueron reconciliados con Dios y Dios fue reconciliado con ellos. Doble reconciliación. Para que la reconciliación sea perfecta, primero es necesario que la ira de Dios sea quitada y que todos los efectos de la enemistad de Dios contra nosotros sean borrados. Y en segundo lugar, que nuestra oposición natural, es decir, la pregunta es, ¿qué tienes que hacer para enseñarle a un niño a portarse como un hijo de Adán? Nada. Déjalo crecer. Eso es todo lo que necesita. Crece y luego inmediatamente da señas que es hijo de Adán. Ahora, tiene que esta oposición natural nuestra, tiene que ser convertida a una obediencia voluntaria. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes. Así que estas dos partes de la reconciliación, es decir, la ira de Dios y mi oposición voluntaria o mi oposición natural, son dadas o asignadas a nuestro Señor Jesucristo. Él arregla las dos. Me reconcilia con Dios y transforma mi corazón para que yo voluntariamente quiera someterme a su ley. Romanos 5, del 8 al 11, dice así: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Cristo. Porque si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Reconciliados con Dios, reconciliados con Dios. Esta y todas las partes de la salvación son causa de nuestros himnos. Cantamos de la salvación. Y aunque son muchos himnos que se cantan en el mundo, solo son aquellos que han experimentado realmente el nuevo nacimiento los que en realidad disfrutan de estas palabras. No puedo vivir sin ti. El mundo las puede cantar, pero no es cierto que no pueden vivir sin Él. Viven sin Él. No puedo amar sin ti. El creyente sabe que es imposible para él amar. Lo amamos al Señor porque Él nos amó primero. Veamos brevemente este cántico, el Cordero y su cántico. Oí una voz, es decir, el versículo 2 y 3, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Ese cántico cuenta la experiencia de los que han sido comprados, de los que han sido rescatados de entre los de la tierra por medio de la sangre preciosa del Cordero. Es entonces natural que solamente aquellos que han tenido esta experiencia puedan cantarlo o aprenderlo. Cantaron Moisés y el pueblo, ¿se recuerdan? Por la liberación de los egipcios allá cuando se abrió el Mar Rojo. Cantaron y alabaron. Yo puedo aprender el canto, puedo leer del canto de Moisés,
pero solamente ellos pudieron cantarlo de una manera diferente. Cantaron David y el pueblo cuando el arca del pacto fue traída de la casa de Abinadab. Yo puedo leer el canto de ellos, pero solo ellos pudieron disfrutar lo que significaban las palabras de ese canto. Cantó al Señor María. María, cuando el ángel le anunció que sería ella la que diera luz al Mesías. Ella cantó. Y aunque podemos leer las palabras de cada uno de sus cánticos, no podemos cantarlos con la misma pasión que aquellos que vivieron y experimentaron la letra de sus cánticos. Pero de la redención, del perdón de nuestros pecados, de la paciencia de nuestro gran Salvador, de poder contemplar la hermosura de su ley, de saber que hemos sido trasladados del reino de Satanás al reino de su Hijo, de las tinieblas a la luz, que Dios es nuestro Padre, que el rescate pagado por nuestro Señor Jesucristo es suficiente. De esto, mis hermanos, ya cantamos con alegría, ya cantamos con regocijo, pero aún nuestra salvación es futura. No hemos sido salvos en su máxima expresión. Necesitamos todavía la redención de nuestros cuerpos, la salvación final, la separación completa del pecado, y entonces cantaremos como nunca jamás habremos cantado de nuestro perdón. Cuando esto corrupto se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces cantaremos este cántico que ni los ángeles, ni ningún ser, ni ninguna criatura puede cantar, porque solamente nosotros hemos sido redimidos. Hoy sabemos que somos hijos de Dios, pero en aquel día seremos semejantes a Él porque le veremos cara a cara. Y así terminamos con el Cordero y su cosecha. Veamos el versículo 4 y 5. Estos, es decir, el grupo completo, la iglesia total, los que tienen el nombre de Cristo y de su Padre escrito en la frente, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y luego es bueno separar estos. Lea así: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Mis hermanos, no es un grupo especial como nuestros amigos o nuestros hermanos los dispensacionalistas nos quieren hacer creer. Estos no son personas que nunca se casaron. En el catolicismo romano se dio esta doctrina de que era un estado mucho mejor el de un hombre que nunca ha tocado mujer al de un hombre que está casado. Eso es completamente falso. Ahora, ¿qué significa entonces que no se contaminaron con mujeres? ¿Qué significa que son vírgenes? ¿Qué significa que estos siguen al Cordero por donde quiera que Él va? ¿Qué significa que en sus bocas no fue hallada mentira? ¿Qué significa que son sin manchas delante del trono de Dios? Está fácil de entender. Son salvos. Son salvos. ¿Habrá entonces, como pregunta, habrá en el cielo diferentes rangos? ¿Habrá cristianos más buenos y cristianos más malos? Como en toda controversia debemos preguntar, no qué dice el pastor o qué cree la iglesia. Preguntemos, ¿qué dice la Biblia? En el libro de Oseas, ¿se recuerdan ustedes? El profeta se le ordena casarse con una mujer adúltera, y dice que ese es el ejemplo claro de la relación de Dios con Israel. Oseas 3:1. Me dijo otra vez el Señor, es el profeta Oseas: ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, amada por su esposo, amada por su compañero, pero
adúltera, como el amor del Señor para, para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos. Glorioso, mis hermanos. En el nuevo pacto no existe esta posibilidad de apostatar. La promesa es que Él nos va a preservar. Ezequiel 36, 26 y 27 dice, además os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y escucha, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Esta es la promesa del Señor en el nuevo pacto. Si vienes a Cristo, Él te va a cuidar, Él te va a sostener, te va a dar la fuerza y la fortaleza para andar en sus caminos. Cuando Pablo defiende su apostolado con tanta fuerza, ahí en 2 Corintios 10, él le dice a la iglesia, yo no soy menos que los apóstoles otros. Aquellos se alaban a sí mismos, se presentan a sí mismos y luego hablan mal de mí, dice Pablo. Ok, estoy loco, dice Pablo. 2 Corintios 11, el 1 y 2 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toléreme un poco de locura, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Esto es lo que significa que estos 144,000 no se contaminaron con mujeres. Es decir, que en Cristo Jesús la prostitución espiritual se terminó. Ya no hay más Señor que nuestro Señor, ni hay más Dios que nuestro Dios. Y esos 144,000 no fornicaron con dioses ajenos. Son vírgenes porque están en Cristo, no negaron su nombre ni el testimonio de su palabra. Efesios 5, 25, 27 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No está hablando de hombres, son todos los hijos de Dios no fornican tras dioses ajenos. En Cristo son como vírgenes, puros y sin mancha en Cristo. Esos 144,000 son vírgenes, es decir, no están contaminados, no han sido infieles a Cristo, siguen al Cordero por donde quiera que va, fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Veamos por último esta frase, la primicia, como primicias para Dios y para el Cordero. Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Cristo murió por ellos. Cristo cargó el pecado de ellos. Los resultados de la muerte de Cristo en ellos es purificación en el Espíritu Santo, corazones nuevos, nuevo nacimiento, por lo cual son separados de la vida de pecado que los rodea en el mundo. Por último, entonces, leamos Santiago 1:18, dice, Él, Cristo, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Mis hermanos, la cosecha está lista. El mundo está listo para cosechar la ira de Dios. La iglesia está lista para ser cosechada para el Señor. El mundo está maduro para el juicio. Y muchas veces en el juicio final se compara con una cosecha.
Leímos antes en Mateo 13:30, dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Crezcan juntos, creyentes y no creyentes, hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo diré a los cosechadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, pero recojan el trigo en mi granero. Así como en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan cuando la cosecha viene, van los sacerdotes y ven si ya está madura la fruta? Entonces dan la orden de cosechar. Las primeras cosechas, es decir, los primeros frutos son para el Señor y el resto es para el uso del pueblo. Nosotros en Chihuahua, aunque se me hace muy bonito porque puedo explicar el evangelio con eso. Para cosechar la manzana tenemos que hablar con el ingeniero. El ingeniero viene y, mide el azúcar en la manzana. Cuando tiene el azúcar exacto, hay que cortarle inmediatamente. Tienes nada más 2 semanas para cosechar todo lo que tengas. Si tengas 1,000,000 de árboles, tienes 2 semanas para cosecharlo. Porque si el azúcar supera el nivel normal, esa manzana se pudre. Tiene que tener exactamente el nivel de azúcar. Así están las primicias de la cosecha. Es decir, lo primero, lo más bueno de la cosecha es para Dios y el resto era para el uso del pueblo. Así también entonces, como las primicias del Antiguo Testamento, es decir, los que han sido rescatados son para el Señor y para la alabanza de su gloria. Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El resto va al juicio final a recibir castigo eterno y juicio. Por tanto, todos los redimidos, mis hermanos, el número completo de los elegidos están incluidos en estas primicias. Todo lo que no pertenece a estas primicias no es para el Señor, es para el infierno. Estos 144,000 no son primicias apartadas de entre otros creyentes, no es decir, hay una cosecha y luego de entre esa cosecha hay otra cosecha. No es así. Estos 144,000 es la iglesia de Cristo completa. Ellos no forman un grupo selecto en el cielo, un grupo de santos superiores. Son las primicias redimidas de entre los hombres. Ahora, esto está claro. Eso está claro por el hecho de que esos 144,000, vea las palabras del versículo 1, tenían el nombre de él y de su padre escrito en sus frentes. ¿Quiénes son? Los que son de Cristo. Todos los creyentes, sin excepción alguna. Todos son sellados con el nombre de Dios y del Cordero. Y asimismo, todos los incrédulos, todos los que ignoran la palabra de Dios, los que se endurecen por su pecado, los que son marcados y señalados por el enemigo, son separados uno de otro. Todos redimidos, no solamente un número selecto, todos cantan en gloria el cántico nuevo. Todos los creyentes saben cantar de su redención y de su redentor. Estos no han aceptado la mentira de Satanás, por tanto en Cristo se encuentran como una virgen lista para las bodas. ¿Quién es tu Señor? ¿Llegarás al fin de tus días cargando tus propios pecados? ¿Llegarás al fin de tu día para recibir juicio y castigo? ¿O llegarás al fin de tus días limpio en la sangre de Jesús? Ven a Cristo hoy. Sé limpio hoy y serás para Dios y para el Cordero la primicia de esta cosecha. Vamos a orar. Señor Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, ten compasión, Padre, de nosotros. Ten compasión, Padre, de nuestras familias. Rogamos por este pueblo, Señor, por Fort Pierce. Ayúdanos a proclamar tu palabra. Y queremos ver, Señor, vidas transformadas.
Queremos ver, Señor, hombres y mujeres, niños, alabando y adorando tu nombre. No permitas, Padre, que el enemigo los engañe. Hoy otra vez han escuchado tu palabra. Hoy otra vez han escuchado la invitación. Hoy otra vez se ha predicado el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos pues, Padre, transforma nuestros corazones, que podamos caminar en pos de la santidad. Y Señor, aquellos que no te conocen puedan venir a la luz. Que tú, Señor, hagas una obra maravillosa en sus corazones de tal manera que se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo. No, no para nuestro orgullo, nuestra promoción, Padre, pero para que tu nombre sea glorificado, para que la boca del enemigo sea cerrada, Señor, para que ellos no blasfemen tu nombre por causa de nosotros. Padre, glorifícate en esta hora, te lo rogamos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.